¿Qué tal, amigos de Facebook? Bienvenidos a esta edición. Pues aquí nuevamente con un personaje muy importante para el municipio de Tlajomulco. Él es el arqueólogo Eric Rizo. Él también es historiador y es maestro en arqueología. Él ha trabajado mucho esta zona de Cajititlán. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos a Caji y pues en específico al sitio, ¿no? El sitio arqueológico, que es de lo que hablaremos un poquito hoy. Bueno, pues como ya les platico, el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Es el tema arqueología aquí en Cajititlán, que es un lugar que poco se ha hablado en el municipio y que afortunadamente hoy tenemos y contamos con la presencia de Eric. Eric, platícanos, conocemos algo de tu trabajo, pero sobre todo aquí en Cajititlán. ¿Por qué Cajititlán? Es una serie de eventos afortunados, no desafortunados, sino que más bien me fue llevando un poquito la investigación a esta zona. Inclusive lo platicamos un poquito antes. Yo empecé a investigar la región de Cajititlán en específico. Por casualidad, digamos, me tocó conocer algunos documentos de la zona de Cajititlán. Yo no conocía el lugar, empecé a visitar esto en 2009 de manera propia, a visitar, y pues ya en el transcurso de los años fui conociendo personas en la comunidad y también en el municipio en general, y me fui metiendo un poquito más a este tema de la investigación histórica y en especial arqueológica de la región. O sea, una de las cosas que me llamó mucho la atención es, primero, pues es una zona lacustre, en específico la ribera, y bueno, el agua siempre atrae a las sociedades, ¿no? Entonces, y más a las sociedades prehispánicas que tenían una relación fuerte con el agua y los cuerpos lacustres, y pues por ahí me quedó la duda de, bueno, ¿habrá algo arqueológico en esta zona? Y ya empecé pues a buscar un poco y con algunas referencias, pues ya empecé a visitar el sitio en específico. O sea, el sitio arqueológico en el que estamos, que es conocido por la comunidad como La Azotellita, el predio en el que está, la Azotellita o el Tecpan de Cajititlán. La estructura es propiamente un Tecpan y la gente de la comunidad, pues vale recalcarlo, siempre ha sabido de que aquí en esta área del pueblo hay un sitio arqueológico. Más bien no había habido una investigación sistemática al respecto. O sea, los profesionales de las ciencias sociales, ninguno había investigado la zona. Eso es lo que pues, me llamó también a mí mucho la atención, pues dada su cercanía a Guadalajara. Y en específico, pues la única referencia que tenemos del sitio arqueológico previa a las investigaciones que hemos llevado un equipo y un servidor, es una referencia de Luis Rubín en 1960, en su libro Lago de Cajititlán. Menciona que él vivió mucho tiempo aquí en la ribera, por cierto, y él menciona la existencia, lo dice literal, una pirámide de lajas estilo teotihuacano en Cajititlán. Por la época es una cita muy de moda, digamos. En los 60s era muy común que se asociaran los sitios arqueológicos con Teotihuacán o en contra de Teotihuacán. O era Teotihuacán o era maya, ¿no? Nomás había dos opciones. Y Luis Rubín no tenía además formación de arqueólogo, entonces él hace un análisis muy general. Pues claro que la gente de la comunidad lo trajo y conoció el lugar, pero nada más hizo esa descripción muy básica de una pirámide de lajas tal cual, pero en realidad pues no es una pirámide, que es una de sus singularidades, ¿no? Del sitio. Entonces pues fue a raíz de esos eventos que yo empecé a investigar en la zona y pues me llamó tanto la atención que pues ya llevo aquí una década o más echándole patadas. Bueno, Eric, platícanos. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es que todos estamos como muy familiarizados con las pirámides, así como tú nos platicas, la pirámide de Teotihuacán, el Tajín, la de Chichén Itzá, pero esta en específico es diferente, es otra estructura muy diferente a las que conocemos comúnmente. Sí, precisamente mencionábamos el tema de la pirámide. Es un lugar común en la arqueología mexicana, como para el arqueólogo, como para el visitante, hablar de pirámides, ¿no? Los arqueólogos se ponen intensos con que no son pirámides, que son basamentos piramidales,
y hay otros que ni siquiera les gusta ese concepto, ¿no? Pero sí, esta presencia de montículos o basamentos que imitan elevaciones o cerros es común en toda la arqueología mesoamericana, o sea, desde México hasta Guatemala, El Salvador, inclusive también en países como Perú, que inclusive, pues aunque nos duela como país, las primeras pirámides del continente están en Perú. Aquí el tema es que pues no siempre o no todos son pirámides. Si bien es la estructura más común, la arquitectura mesoamericana tenía diferentes tipos. Y estamos en un sitio que tiene una tipología completamente distinta, que se conoce como patio hundido, que es una tipología además muy regional. Patio hundido, monumental o Tecpan, por eso también el nombre Tecpan de Cajititlán. Entonces, esa es la primera singularidad. No es una pirámide tal cual como lo mencionó Rubín. Probablemente Rubín, pues al ver la elevación de la estructura sobre las casas, pues asimiló que era una pirámide. Pero más bien nada que ver. Una pirámide tiende a elevarse verticalmente y en cambio un patio hundido es completamente horizontal. O sea, es una estructura pensada para usarse de manera horizontal y de manera más abierta. Son usos muy diferentes. Será confundir como un rascacielos con una plaza. Una plaza de pueblo, pues cambia mucho. Y ¿qué es un patio hundido? Pues un patio hundido, propiamente como lo dice el nombre, es una estructura que tiene una serie de plataformas alrededor de un patio. Se le dice patio hundido, no nomás para que suene bonito, sino porque patio hundido es hundido en relación al terreno. O sea, el hundimiento es artificial. Igual me imagino, bueno, en alguna de las tomas vamos a ver parte del patio. La estructura, el patio es construido. O sea, se niveló todo el terreno y el patio se dejó adrede con un hundimiento, en lugar de nivelar todo a una misma altura. Por eso se le denomina patio hundido y no simplemente patio. Quiere decir que entonces en este lugar había una élite. Bueno, es parte del tema de investigación en proceso. Aún es difícil saber el tema de la organización política, porque estamos hablando de un sitio con más de 11 siglos de antigüedad. Wow. Y probablemente mucho más, porque aún no hemos encontrado todas las etapas. Lo importante aquí es, bueno, una estructura de este tamaño te implica sí una organización política importante. Eso no está en discusión. El tipo de gobierno es lo que aún no sabemos. Entonces probablemente por la tipología arquitectónica se habla de un Tecpan, porque este tipo de edificios en el México prehispánico eran usados como residencia de los gobernantes, o Tecpan Cali o Tecpan, el lugar de los señores, por decirlo de algún lugar. Aquí el tema más bien es, pues falta más investigación para saber qué tan centralizada, pero sí es muy llamativo que este tipo de estructuras, pues nada más tenemos 2 en Jalisco, de este tipo de edificios, de este tamaño. Y lo que nos habla pues de un control de mano de obra importante y también de un área administrativa grande, ¿no? Wow. Probablemente más grande que el actual municipio. Wow, qué interesante. Eric, platícanos precisamente por qué este lugar, veo que tiene como esta parte de el observar la laguna, el Cerro Viejo y otros cerritos que se encuentran alrededor de Cajititlán. No es casualidad que se haya construido en este lugar. Sí, ahí vas. Es interesante la pregunta porque hay que tener en cuenta que la arquitectura prehispánica busca una cosa completamente distinta a lo que vemos ahora. Nosotros como sociedad actual buscamos delimitar espacios internos, que se vea bonita la casa por dentro. Inclusive mucha gente jamás arregla la fachada, ¿no? Sí. Porque somos de los espacios privados, somos una sociedad más individualista. Y las sociedades prehispánicas buscan al revés un diseño de áreas abiertas, de áreas públicas, y no es casual la elección de los asentamientos. Casi siempre en todos los sitios arqueológicos prehispánicos vamos a encontrar esa constante de que se busca una serie de elementos, ya sea del paisaje, ya sea de astronómicos inclusive, solares y demás, que delimitan el por qué construir ahí una estructura de ese tipo. Entonces aquí tampoco es casualidad. Por la ubicación de la estructura, bueno, se buscó una loma natural, pero sobre esa loma se rellenó y se construyó el terraplén. Se buscó precisamente esta zona, pues no solo por la elevación, sino que por su elevación tenemos la visibilidad de elementos básicos del paisaje.
desde el patio y la estructura y la plataforma oriente de la estructura se ve claramente la ribera, además se ve el Cerro Viejo, que es la segunda elevación más grande del estado, después del Nevado Colima, y tenemos también la visión del Cerro de Cuescomatitlán, del Cerro de Sacramento, y a lo largo del año se ven algunos eventos solares que se relacionan con las esquinas y el patio del edificio, lo que nos está marcando pues obviamente un tema de diseño de paisaje, si se quiere decir así, una arquitectura del paisaje muy, muy bien pensada, obviamente con un tema religioso de trasfondo. Ajá, eso es importante, ¿no? Que ellos utilizaban mucho los elementos, el sol, el aire, el agua, para hacer estos rituales que muy probablemente también aquí hubo. ¿Hay un vestigio que nos indique que sí había o practicaban algún ritual? Sí, aquí el tema tendrá que ver pues obvio con el uso del edificio. Entonces, como mencioné antes, por la tipología arquitectónica es un tecpan. Aquí el asunto es, bueno, la investigación arqueológica es la que va a definir si lo es o no, según todos los indicadores, pero hay una tradición histórica de aquí de la comunidad que habla de que este era un templo. O sea, mucha gente dice que el templo. Entonces, la asociación con un lugar de uso religioso sí está en la memoria colectiva del pueblo. Eso es algo que resaltar. Y segundo, el tema del diseño del paisaje sí es notorio que se buscaban resaltar elementos específicos. En especial este tema solar, que falta más investigación, pero sí vemos ciertos alineamientos, nos está hablando pues de un calendario solar que es importante para una sociedad agrícola. O sea, lo que no sabemos es si es para una festividad religiosa que se buscaba marcar esos eventos solares o si nada más era para un tema administrativo, de que algún gobernante o élite estuviera controlando el tema de la mano de obra, saber en qué mes ibas, pues sin iPhone y sin calendario, necesitabas saber pues cuándo el sol está en tal época, ¿no? Para marcar las estaciones. Entonces, realmente es lo que falta por saber, pero no es descartable que también tuviera áreas rituales, o sea, que fuera un uso mixto, que fuera tanto en algunas secciones un uso abierto a la comunidad, como en algunas otras secciones un uso más privado o más administrativo. Pero de esto, pues para esto se necesita mucha más investigación arqueológica, pero yo lo veo posible. Muy bien. Bueno, hace rato que estábamos aquí, tú nos platicabas que hay ciertos lugares donde nos indican esta elevación o esta plataforma. ¿Podemos ir al lugar para que nos platiques de eso en específico? Sí, que son lugares que tienen una apreciación importante del paisaje, ¿no? Ok, vamos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Eric, nos encontramos en uno de los lugares que tú nos platicabas. A ver, platícales a nuestro público esta descripción que tú ya nos habías dado con anterioridad. Sí, como mencionábamos, bueno, la estructura, a pesar de los años, tiene un buen estado de conservación y son apreciables algunos muros a simple vista y montículos. En específico estamos en un montículo en el sector oriental de la estructura. Se alcanzan a apreciar algunos alineamientos muy bien conservados de la estructura, en específico algunas piedras careadas que están delimitándonos las esquinas y pues la forma de los muros. Es un pequeño montículo con alrededor de 3-4 niveles. No sabemos si tiene más, solamente excavando lo averiguaríamos, pero es una de las secciones más visibles de lo que fue el edificio. Lo que nos está hablando que aparte el patio hundido tuvo otras estructuras anexas, o sea, un pequeño montículo o basamento piramidal, más algunas plataformas que se extienden en los predios vecinos. Entonces, en este caso, la estructura, este sería el punto más alto del edificio. Lo interesante de este punto es precisamente su visión de la ribera. O sea, tiene una visión que obviamente se buscó de manera intencional, y más si tomamos en cuenta que en época prehispánica no había tantos árboles ni tantas casas aquí pegado, ¿no? Entonces es parte de, y pues quizás sea la estructura que le recordó a Rubín una pirámide, tal cual, ¿no? Porque sí es un poquito más elevado que
que el resto del edificio, pero sabemos que es parte de, porque tenemos el mismo sistema constructivo, los mismos materiales y el mismo estilo que nos ha salido en algunas de los pozos de excavación. ¿Qué materiales son los que utilizaban o los que ustedes tienen ya clasificados? La arquitectura es muy localista, si se quiere decir así. O sea, lo interesante es el tema del uso de materiales completamente locales, basaltos, tezontles y tepetates. El uso del tepetate es masivo, es arquitectura de tierra y piedra, pero lo más interesante aquí es, bueno, no tenemos aplanados de cal. Okay. O sea, no hay aplanados de cal como sí vemos en la zona maya. El occidente en general son raros los aplanados de cal y casi todos son aplanados a base de arcillas o de tierra. En este caso sí se han detectado algunos muy bien conservados en los pozos de excavación y por eso sabemos que sí tenían estas piedras, deben haber tenido un recubrimiento a base de arcillas, probablemente tepetates, sobre las cuales se debió haber pintado. O sea, nosotros vemos la obra negra, no vemos, o sea, porque es lo que queda después de tantos años de abandono, pero debió haber tenido acabados inclusive a color, como la mayoría de estructuras prehispánicas de México. En este caso, sí sabemos del uso de esos aplanados de barro y pues digamos como mampostería, el uso común de esto, y también tenemos una caliza o arenisca consolidada, que también es muy local, de aquí del Cerrito de la Coronilla, aquí pegado a Arvento. Y justo ese material tiene un uso importante para el manejo de la humedad. También es algo muy importante resaltar que a pesar de ser una estructura hecha con arcillas básicamente, tiene un manejo de la humedad que ya quisieran muchos edificios modernos. De verdad. Wow. Pues qué interesante, Eric, que nos platiques esto también acerca del uso de la materia prima con la que se estructuró o se realizó esta obra. Nos platicabas también que estás tú haciendo algunos trabajos para la excavación, o hiciste en algún momento la excavación de esto. Platícanos. En determinado momento que este sitio arqueológico pudiera abrirse al público, ¿qué tan importante sería para la población en Cajititlán? Digo, sabemos que es un pueblo que sí atrae a muchos visitantes, pero imagínate con este nuevo atractivo, ¿cómo sería? Pues bueno, aquí en el tema de turístico, bueno, es por todo sabido que en Tlajomulco el lugar más turístico, pues obviamente es Cajititlán, la ribera en general, pero en específico Cajititlán tal cual, ¿no? Es el polo de atracción, tanto turismo religioso como también turismo recreativo, ¿no? Algún tiempo se trató de también impulsar el turismo rural, algunos senderos en Cerro Viejo, que también tiene mucho potencial, pero aquí algo que está completamente muerto en términos generales, pues en el municipio es el turismo cultural. O sea, no hay espacios para un visitante que busque más allá, algo más allá de un momento recreativo, con una cerveza, con unas carnitas, unas gorditas, una vueltecita en la lancha, que es importante porque es lo que ha consolidado a Cajititlán como un punto turístico, y pues obvio el tema de los Reyes Magos, que es una devoción muy popular, pero faltan, digamos, expandir ese sector. Y el tema cultural, que de por sí está muy castigado, pues en todos lados, ¿no? Y digamos tiene un potencial importante, no solo pues el sitio arqueológico, sino ya cuando vemos una serie de valores culturales que tiene la comunidad, como lo son el templo de los Reyes Magos, el atrio, la capilla de la Soledad, también lo que es la escuela, que era la capilla de hospital. Algunas inclusive lápidas del panteón son históricas, y varias fincas que tienen también más de 200, 300 años, y pues esto le da un conglomerado cultural importante a la comunidad, que es poco común encontrarlo, ¿no? Entonces sí sería relevante pues apoyar el sector cultural para expandir, digamos, ese potencial de la comunidad. Sí, que se abarquen más nichos en cuestión a los visitantes, ¿verdad? Sí, que digamos que atraer visitantes que no vendrían a Cajititlán en un solo plan, ¿no? O sea, por ejemplo,
el visitante que viene en un plan más etílico, digámoslo así, que también se vale y hay un turismo importante en eso, pues ahí está Tequila, ¿no? Cómo ha crecido. Sí. Pero también hay visitantes que quieren algo más, ¿no? Y, por ejemplo, otra vez el ejemplo Tequila, ¿no? Tequila ha crecido a base de un turismo etílico, si le quiere uno decir así, ¿no? Visitantes que van a buscar una bebida recreativa, pero también se ha diversificado y ha optado, sí, a lo largo de la ruta del Tequila se han ofrecido cada vez más servicios culturales. A lo largo de la misma ruta del Tequila se han instalado, pues, museos, y también hoteles boutique, etcétera. Una serie de cosas que por sí solas la bebida no hubiera traído, ¿no? Sin así ese apoyo. Bueno, Eric, ¿te parece si vamos a otro punto donde nos platiques y que tengamos esta toma tan bonita que se ve desde este lugar a la laguna y el Cerro Viejo? Uh-huh. Muy bien. Muy bien, pues nos encontramos en otra sección de este sitio. Eric, platícanos dónde nos encontramos y qué es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, estamos en uno de los bordes de la plataforma sur, precisamente uno de los sectores interesantes del sitio, justo por, su estado de conservación, pero también porque podemos apreciar a simple vista estructuras y etapas arquitectónicas previas del edificio. Eso es algo que resaltar, ya que esta zona no ha sido excavada, no ha llevado esa excavación sistemática y sin embargo se alcanzan a apreciar parte de los muros de lo que parece un talud y un tablero, en específico un tablero. Faltaría, repito, pues un tema de excavación sistemática para corroborarlo, pero sí es muy notorio el estado de conservación de la estructura en este sector. Y no sabemos qué etapa es, pero probablemente sería la penúltima etapa constructiva por la ubicación del edificio. O sea, todavía no tenemos numeradas todas las etapas. Hay que recordar que en la arquitectura mesoamericana es muy común que se construyeran sobre el mismo edificio y se dejara adentro la otra. Entonces, en este caso, este muro, ese estado de conservación, se deriva de años que estuvo enterrado y que con la misma erosión natural y demás se fue exponiendo y por eso lo tenemos todavía en este nivel de conservación, sin necesidad aún de intervenirlo, pues es lo importante. Y pues resaltar que probablemente sea la penúltima etapa, ya que en otro sector vemos posibles indicios de otro talud. No sabemos todavía cuántas etapas tendría, pero probablemente sí estaríamos hablando de más de 3 etapas constructivas por la amplitud del edificio y además el periodo de construcción que fue durante el Epiclásico, la fase principal del 600 al 900 después de Cristo. Pues qué interesante, muy interesante todo lo que nos acabas de platicar, Eric, y lo maravilloso que es la arqueología, ¿no? En alguna ocasión alguien me decía, ¿por qué quieren saber acerca de lo que ya pasó si ya es parte del pasado? Tristemente, fue una plática que tuve con alguien que me dijo eso y yo recuerdo que lo único que le contesté fue, pues si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber a dónde vamos a ir. Así es. Entonces, pues esto es algo bien interesante porque puede ser que a lo mejor de aquí parta parte del municipio, ¿no? Del gentilicio, de esta cultura, de esta, pues de todo esto que nos hace ser parte de este municipio. ¿Tú cómo ves o qué piensas al respecto? Pues yo creo que sí, la frase de José José de que ya lo pasado, pues no aplica. Sí soy una persona obsesionada con el pasado, ¿no? Desde que de eso vivo, ¿no? A esto me dedico y pues creo que siempre es necesario conocer el pasado, pues obviamente para saber dónde venimos y también entender que la historia no es una cosa que ya se acabó. Alguna vez inclusive hubo filósofos e historiadores que pusieron que el fin de la historia, pero en realidad la historia sigue. Sí, claro. Y la historia inclusive la historia del planeta va a seguir con o sin nosotros, ¿no? Pero la historia en sí, nuestra historia regional o del estado o del municipio, pues sí es muy importante saber las razones, ¿no? Qué nos precedió y también entender elementos que nos van a dar una razón de ser.
Entonces, entender, por ejemplo, el pasado más antiguo del municipio también nos ayuda a entender pues las singularidades del municipio, ¿no? O sea, ¿por qué Tlajomulco no se parece a Zapopan? ¿Por qué no se parece a Guadalajara? O sea, bien somos parte de una zona metropolitana, no hay necesariamente un copy-paste, ¿no? O sea, cada municipio tiene su identidad y lo vemos en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, Tonalá, muy cerca de Guadalajara, también tiene una identidad muy diferente y todo esto pues tiene una raíz histórica muy antigua. En el caso de Cajititlán, bueno, vemos que la ribera siempre fue un atractivo importante para las comunidades más antiguas y eso explicaría el por qué el municipio creció como creció, por qué Cajititlán tiene la importancia turística que tiene hoy, la importancia religiosa, que no sabemos exactamente cómo se volvió un centro religioso, ¿no? O sea, cómo lo atrajo, ¿no? Hay muchas leyendas, muchas versiones, sin embargo, esta devoción religiosa no la vemos en todas las comunidades, ¿no? Y aquí podríamos estar ante pues, el origen, ¿no? También de esa tradición de peregrinaje y religión, ¿no? En la zona. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a otro lugar para que nos platique Eric acerca de la importancia de este sitio arqueológico. Acompáñenos. Eric, ya para finalizar esta deliciosa charla que tuvimos, en algún momento yo recuerdo en un curso de historia que tomé, una de mis maestras, no recuerdo ahorita el nombre, nos decía que es muy importante cuando encontremos algo, no ni lavarlo, ni quitarle el polvito, nada de eso. Tú como arqueólogo, como historiador, creo que sabes la importancia, no creo, estoy segura. ¿Qué les dirías a los pobladores de Cajititlán que también tengan como esta pasión que tú tienes por este lugar, por este sitio? ¿Qué recomendaciones o qué es lo que los invitarías a practicar o hacer? Sí, pues más que nada, por ejemplo, en el tema de hallazgos, bueno, el tema de los hallazgos, pues como tal, pues es fortuito, no sabemos cuándo, en cualquier momento alguien se puede hallar algo, en especial una persona que está construyendo su casa o que está labrando su predio, es muy habitual. Y en sí es hasta natural, lo que la reacción, pues la primera reacción de la persona, esa sí es muy importante, porque hay, bueno, las instancias normativas, en este caso es el Centro INAH Jalisco, que es donde se procedería a hacer la denuncia de manera, digamos, más directa, pero también se puede notificar a alguna autoridad en el ramo cultural en la localidad. Por ejemplo, si el habitante o la persona que se encuentra algo no sabe dónde está el INAH o cómo comunicarse con el INAH, pues recurrir quizás a algún profesor o de preferencia, no sé, a la Casa de Cultura, ¿no? Para que también traten de orientarlos. Y en este otro caso, bueno, también algunas personas a veces nos contactan por redes sociales, nosotros tratamos de derivarlos y también darles la asesoría técnica legal, y en este caso, pues la instancia normativa es el INAH. Sobre los hallazgos, sí, lo mejor es no alterarlo, o sea, si hay un hallazgo, lo ideal es no alterarlo, porque no es fetichismo de los arqueólogos, o sea, no es nomás que qué bonito que ahí se quede, sino es un tema de la información. En la medida que alteremos un sitio, se va a perder esa información. La arqueología, aunque los arqueólogos no quieran admitirlo, es esencialmente destructiva. Entonces, al destruir, pero si destruyes sin saber qué estás destruyendo, tampoco vas a poderlo reconstruir. Entonces, por eso la importancia de que los hallazgos sean controlados. O sea, si hubo el hallazgo esporádico, pues tratarle de notificar pues a la autoridad correspondiente o, como mencionaba, alguna autoridad relacionada con el ramo cultural, para que atiendan el asunto, se pueda registrar de manera científica y tener el dato concreto de qué es, porque una vez que lo sacamos se pierde esa información. Una ollita, por muy bonita que esté, si la sacas de donde estaba, ya no vas a saber por qué estaba ahí, ni para qué era. A lo mejor si respetas el contexto, vas a tener información de si se usaba para frijoles, se usaba para hacer tejuino, o nada más como ofrenda para algún muerto, si tenía comida, etc. Y esa información del pasado es la que no tiene valor.
O sea, esa es invaluable, ¿no? Esa ni con todos los billetes del mundo lo logras, porque la pierdes y no la vuelves a tener. Entonces la importancia pues de valorar el patrimonio cultural que no es de una persona, es de todos, ¿no? O sea, es de toda la sociedad, es un lugar común decir que es de todos, pero pues sí es de todos. Afortunadamente estamos en un país donde nuestra legislación promueve que el patrimonio sea visto como patrimonio nacional, no del gobierno, sino de la nación, y la nación somos todos, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es importante atender esencialmente esos hallazgos. Y en cuanto a la comunidad, bueno, en Cajititlán, afortunadamente a lo largo de estos 13 años que he estado investigando, pues me ha tocado conocer de todo, pero particularmente personas muy interesadas en rescatar la identidad de su comunidad, en la Ribera también, y inclusive, de hecho, este año pasado hicimos unos talleres donde tuvimos de todas las comunidades de la Ribera, o sea, gente que venía, le dedicaba horas de su día a venir aquí, ¿no? Nada más decir me interesa, ¿no? También en esos cursos nos apoyó gente de San Lucas, de San Miguel, de aquí de Cajititlán, y pues sí hay interés, ¿no? Nada más decirles, pues primero no se desanimen, segundo, pues la cultura es un tema que siempre es difícil en un país como México, entonces pues es un tema de constancia, de cooperación, no estarse echando tierra unos con otros porque luego se pasa, entender eso, ¿no? Que entre todos nos ayudemos, pues sale para todos en este tema cultural, y pues tratar de rescatar, ¿no? No tanto la confrontación. Y pues afortunadamente en la Ribera me he topado gente muy interesada, también en la cabecera, en Tlajomulco, pues, como lo son ustedes, pero pues sigue, le echen ganas, porque no nos queda otra que echarle ganas, ¿no? Así es la cultura, pero pues ahí pues haciéndole publicidad, Grupo Cajitl de aquí de la comunidad de Cajititlán, también Héctor aquí en San Lucas, ajá, Yerenia que también por aquí anda apoyando, San Miguel y San Lucas, entonces hay gente, ¿no? Nada más falta pues hacer como esa sinergia para que entre todos pues rescatar. Sí, muy bien. Bueno, pues agradecerte mucho que nos hayas dedicado un poquito de tu tiempo, Eric, o un muchito de tu tiempo. Creo que todos van a quedarse con un muy buen sabor de boca, porque yo la verdad y mis compañeros lo disfrutamos al máximo. Es bello, es bonito saber que hay personas que no son de Tlajomulco, pero que están interesados en el rescate de nuestro pasado, y sobre todo de este sitio tan interesante que tenemos aquí en Cajititlán. Y pues también decirte que nosotros desde nuestra trinchera, el gobierno está interesado en apoyar pues este sitio, que se dé el valor que se debe a tal lugar, y que la gente pueda conocerlo, que la gente pueda venir a disfrutar y que pueda venir a ver de qué se trataba o cómo vivían nuestros antepasados. Por nuestra parte es todo, muchas gracias y los esperamos en una siguiente cápsula.